Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su revista Tele 15. Vamos a hablar hoy un poco con Johnny Pujols, quien es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y tiene algunos temas interesantes que vamos a tratar con él. Así que, buenos días, señor Pujols, un placer tenerle por aquí. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor, realmente. Qué bueno que está por aquí. Bueno, hay muchos temas. De hecho, yo diría que el primer tema es la denuncia que ustedes hicieron la semana pasada sobre los 400,000 bonos, que vienen siendo unos 600 millones de pesos, que el gobierno dejó de dar en Navidad a pesar de que era un bono navideño. Entonces, uno se pregunta, bueno, pero si era un bono navideño, ¿por qué no lo entregaron en Navidad? ¿En qué ha quedado? ¿Qué información adicional le han dado? No nos han dado ninguna información adicional a la que ya nos entregaron vía libre acceso a la información pública. Nosotros hicimos esa solicitud en diciembre, a raíz de los cuestionamientos que el mismo partido había hecho a la política de entrega de los bonos. Recuerde que cuando el gobierno comenzó con esa práctica de entregar bonos en Navidad a través de una tarjeta, dijo que sustituían las cajas. Sí. Eso fue lo primero. Y que por lo tanto era un mecanismo que tenía mucho más control y más rigor que la entrega de las cajas. Nosotros desde el primer día habíamos dicho que era más peligroso porque cualquier persona se podía quedar con una cantidad de tarjetas. Y eso es lo que ha estado sucediendo. O sea, lo que nosotros develamos no es solamente las 400,000 tarjetas que nos entregaron, sino la evidencia de un esquema clientelar, básicamente clientelar, para la distribución y asignación de esas tarjetas. El hecho de que el total de tarjetas entregadas, que son 2.600.000 las que se entregaron, se hayan entregado a instituciones sin un mandato social, casi el 40% de esas instituciones, como DGC, Contabilidad Gubernamental, una cantidad de instituciones que uno no sabe con qué criterio podrían distribuir esa tarjeta o a quién podrían distribuir esa tarjeta, evidencia que no existía el interés de ponerle comida a la gente el 24 de diciembre, que es el objetivo de la tarjeta. Es el propósito de la tarjeta. Y lo preocupante es que con una necesidad tan elemental, con algo tan importante o tan básico para los dominicanos, pues se haga política, porque fue para eso que finalmente se utilizó. Y nosotros hicimos la denuncia y no solamente nos quedamos en la denuncia. Para mí la irregularidad no está solo en las 400,000 tarjetas, que a nosotros nos preocupa que su vigencia es hasta junio de este año. Eso le iba a preguntar, ¿la vigencia? No. Nosotros entendemos que el gobierno debería descontinuar esas tarjetas. ¿Por qué? Porque ya no estamos en diciembre. No hay razones para que eso esté habilitado. Si no se entregaron, ya no se deben entregar. Quizás hasta enero, ¿verdad? Bueno, pero ya enero también se está acabando. O sea, y no se han entregado. Y tampoco el Gabinete de Política Social se ha pronunciado al respecto para decir qué se va a hacer, cuándo se van a entregar. Lo otro es la ausencia de una lista de beneficiarios. No se utilizó, que tal vez la irregularidad mayor que hay ahí, o lo que más nos llama la atención. No se utilizó el sistema único de beneficiarios. Si usted decía que usted lo que quería era mitigar a las personas que estaban en mayor condición de vulnerabilidad, el criterio debió ser el SIUBEN. Y la gente que está en ICB1, ICB2, los pensionados, los jubilados, los desempleados, ese debió ser el criterio, pero no fue así que se hizo. Otra cosa que hemos dicho es que hubiera sido interesante, importante y un ejercicio de transparencia, este gobierno que en muchas ocasiones quiso hablar de transparencia, que se hubiera publicado un portal como existía al principio para usted consultar si le tocaba la tarjeta, que se habilite el mismo portal para saber si usted cobró la tarjeta. Porque hay denuncia de cantidad de personas que dicen que cuando recibieron la tarjeta y fueron a usarla, le dijeron que ya alguien había usado la tarjeta por ellos. ¿Por qué? Porque en un país donde cualquier dirigente político tiene un padrón abajo del brazo, usted entrega una cantidad de tarjetas a dirigentes del partido de gobierno, evidentemente para que no lleguen a quien la necesita. Eso se activó antes de llegar a la mayoría de las personas, de los destinatarios. Y lo otro, una serie de recomendaciones que nosotros hicimos, porque a este gobierno le quedan 3 diciembres. Entonces nosotros le hicimos una serie de recomendaciones. La primera de ellas es que nos apeguemos al sistema único de beneficiarios. Tanto el gobierno se hubiera ahorrado ese problema y esos recursos hubieran llegado a quien lo necesita si se hubiera adoptado el SIUBEN. Segundo,
que se confeccione una ley especial para unificar todas las políticas sociales y darle criterio a la distribución de esas ayudas. Y finalmente, una auditoría profunda. Nosotros entendemos que tanto la Contraloría como la Cámara de Cuentas deben auditar ese programa, porque ahí estamos hablando de, en el caso de las 400 que no se han entregado, 600 millones de pesos. En el caso del total de tarjetas, 6.000 millones de pesos. Y es mucho dinero. Es mucho dinero, mucho dinero. ¿Y cómo podemos evaluar, por ejemplo, este desempeño del gobierno que ha tenido un inicio como lento? Sin embargo, hoy vemos una publicación del Banco Central de la República Dominicana que habla de un crecimiento de la economía de un 5%. Ustedes como partido, ¿cómo evalúan actualmente este desempeño? Bueno, lo que nosotros teníamos es de esperar, sí, porque el crecimiento económico de República Dominicana no es una obra de este gobierno. República Dominicana tiene 40 años creciendo. Es una construcción conjunta de la clase política de los últimos 30 años, junto con el sector privado. Es la consecuencia de la paz social y de la estabilidad política que se construyó en este país y que permanece en este país. Así que, en cierto sentido, nuestro partido, que gobernó 20 de esos 40 años, tiene mérito, digamos, tiene cierto mérito. Pero eso no es suficiente, como usted sabe. Para usted garantizar, o para usted evaluar con notas adecuadas un gobierno, no es solo el crecimiento económico, sino la calidad de vida de la gente. Cómo ese crecimiento se refleja en el acceso a los servicios. Nosotros lo que evaluamos es, ¿ha mejorado la educación? No. Usted tiene 173.000 niños menos en las aulas hoy que en el 2019. Usted compara hoy con el 2019 y hay 170.000 niños menos. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno no solamente no ha concluido las 11.000 aulas que nosotros le dejamos prácticamente a término. El PLD construyó 26.000 aulas en 8 años. Nosotros le dejamos 11.000 a punto de concluirse. No la ha concluido, sino que además una cantidad impresionante de centros educativos han salido del sistema por falta de mantenimiento. Y eso pasa en todo. Usted se mira el sector eléctrico, ahora estamos sufriendo todos los apagones financieros en el sector eléctrico, pero también aumento de la tarifa eléctrica, junta las dos cosas. ¿Por qué? Por el descuido en el mantenimiento de las redes de distribución. Las pérdidas metidas en un 40% y lo que tenemos que pagar esa pérdida somos nosotros. La pagamos con apagones y la pagamos con el costo de la factura. Es decir, la ineficiencia, la inoperancia del gobierno, pero también el desinterés por los problemas que preocupan a la gente. Yo creo que es tal vez lo más preocupante. Señor Bor, mucha gente pasa, bueno, mucha gente no. La mayoría del que circula en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, yo diría que tiene dos problemas fundamentales, aparte de la comida, de la canasta básica. Los apagones y los grandes entaponamientos que se llevan horas. Ayer decía el expresidente Hipólito Mejía que los tapones no hay solución. No hay solución. Y yo le pregunto, no he escuchado al PLD hablar sobre esa situación. Pero ese es uno de los principales problemas de la gente que vive en el Gran Santo Domingo, que son 4 millones de personas. Sí, así es. Yo creo que nosotros tenemos que abocarnos a una discusión profunda como sociedad sobre el modelo de transporte que tenemos. El PLD hizo grandes esfuerzos por mejorar la calidad y la capacidad del transporte público, sobre todo con el metro, con la ONSA, con los teleféricos. A propósito de que tenemos los 4 primeros años de construcción del teleférico, de la extensión del metro, hacia los Alcarrizos. Pero yo creo que hace falta una mirada un poco más profunda, más exhaustiva sobre el futuro del tráfico, porque eso resta calidad de vida. Pero no solamente eso, sino también la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Y ese es un factor que se ha venido incrementando. Los primeros años del gobierno de Luis Abinader, la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes subió. Ahora ha disminuido, ellos lo celebran, pero ha disminuido con relación a su propia subida. No es que está más alta que en el año 2019, sigue estando más alta que en el año 2019. Entonces, yo creo que esos son temas urgentes a los que hay que ponerle atención.
Pero el gobierno del presidente Luis Abinader ya no está gobernando, o sea, sus funcionarios no están preocupados por los problemas que le afectan a la gente. Ya ellos comenzaron con los proyectos presidenciales y esas son sus preocupaciones reales. Y eso lo veremos agudizarse ya en los próximos años. Ahí no hay mucha solución. Pero, Johnny, yo, por ejemplo, he visto situaciones, y Geraldino ha sido testigo, yo he cuestionado al PLD, en el sentido de que el PLD como que se guardó. No veo, por ejemplo, al presidente, en el caso suyo que fue electo recientemente como secretario general, hubo un momento que estuvo en los medios de comunicación con tantas situaciones que tiene el país. Sí. Entonces, como que el PLD se guardó. ¿En qué está el PLD? Eso terminó, por eso yo estoy aquí con usted. ¿Eso terminó? Sí, eso terminó, eso se acabó ya. ¿Y qué era lo que pasaba? Nosotros estamos en los medios de comunicación, los voceros del partido, ustedes han visto también a Rubén, han visto todos los técnicos del partido en los medios de comunicación, denunciando las cosas que se hacen mal y también proponiendo, porque hay una calidad, una capacidad técnica construida dentro del partido. Y usted verá la respuesta del partido el 27 de febrero también. Nosotros vamos a dar una respuesta contundente al discurso del presidente, porque además uno prevé el discurso. El discurso se sabe. ¿Ustedes saben el discurso? Sí, se prevé porque es prácticamente una repetición de los discursos anteriores. O sea, sí. El discurso de rendición de cuentas es casi una repetición. Y segundo, muy sinceramente, porque hay un equipo técnico que va revisando la ejecución y el cumplimiento de las políticas públicas dentro de las instituciones. Así que nosotros, antes de que el presidente hable, sabemos qué se ha hecho y qué se ha dejado de hacer. Ok, ¿ustedes han evaluado entonces el desempeño del gobierno, las ejecutorias del gobierno? De los últimos 5 años. Los equipos técnicos del partido están en eso. Sí, hace ¿Le ha meses. llamado la atención a ustedes que se habla de que el gobierno... Perdón, y de hecho... No sé si usted vio la misma, sobre todo este tema de los bonos, fue una iniciativa del partido a través de nuestra vicepresidenta, que es la que encabeza el Secretariado de Políticas Públicas, antes se llamaba Científico Técnico. Y eso va a seguir, ustedes verán actividades como esa todos los meses por lo menos. ¿Ustedes han evaluado que el gobierno ha tenido en los últimos años una inversión pública que ronda menos del 2%? La más baja inversión pública de los últimos 60 años. La más baja inversión pública de los últimos 60 años la ha tenido este gobierno. Sí, de nuevo, porque las prioridades han sido otras. Si usted se pone a revisar, no, cualquier sector, por ejemplo, el sector agropecuario, nosotros hicimos unas inversiones en mejorar las capacidades de la producción local hasta garantizar el 85% de sostenibilidad alimentaria, algo que fue reconocido por la FAO, no lo dijimos nosotros. Pues nosotros hemos visto cómo prácticamente se desarma el sector agropecuario con políticas de importaciones y se ha manejado con mucha propaganda. Se ha querido contrarrestar las decisiones desacertadas del gobierno que comenzaron con la cancelación de técnicos tan pronto se instalaron, que permitió la entrada de la fiebre porcina africana al país. Se ha querido compensar con publicidad. Por ejemplo, el decreto para el tema de la protección del arroz. Pero eso es mentira, porque el presidente fue quien en el año 2023, hace 2 años, permitió la importación con aranceles cero, con tasa cero, la importación de arroz. O sea, usted no puede estar preocupado porque entra el DERECAFTA ahora, que pone la importación en tasa cero, cuando usted mismo la propició hace 2 años. Esa es su política realmente. Entonces, ¿qué va a suceder con el sector arrocero? Que el 80% de los pequeños productores de arroz, que son los que producen una pequeña proporción del total de arroz, un 20% del arroz, la ley de Pareto, ¿verdad? Eso van a desaparecer. Y el 80% son 24.000 productores, con todos los empleos que generan. O sea, eso es una estocada, entonces. Sí, no, pero yo nada más mencioné el sector arrocero porque pero ahí está el sector lechero también, preocupado por lo mismo, porque las importaciones están en tasa cero de leche, pero hace tiempo. Yo lo que creo es que al gobierno le ha preocupado muy poco. Incluso, no sé si ustedes recuerdan, en un momento, cuando comenzó toda esta política de importación, se hablaba de que los precios iban a mejorar, o sea, que esto por lo menos iba a beneficiar al consumidor, pero los precios de los alimentos no han bajado. O sea, los únicos que se están beneficiando son un grupo pequeño de importadores. Y a propósito de esa inversión a nivel de obras, ¿qué le puede reconocer, por ejemplo, el PLD como organización
con experiencia ya de Estado, de proyectos importantes anunciados que se hayan concretado? Yo creo que el rol del PLD no es dar reconocimientos. No, pero no pueden ser mezquinos tampoco en ese aspecto. Yo creo que el gobierno, nosotros deberíamos como ciudadanos todos llamarle la atención, no solamente por la baja inversión pública, sino por la incapacidad de cumplir en sus propios plazos. La cantidad de obras que se prometieron en este país y que se siguen prometiendo y que usted no le ve fecha de terminación. Yo mencioné la extensión del metro en Los Alcarrizos, pero usted puede mencionar la circunvalación de Baní, la autovía del Ámbar, la autopista del Ámbar, la ampliación de la autopista Duarte. Todas esas son obras que el gobierno todos los años, pero recuerde que en La Vega se cayó un puente y duraron los primeros 4 años de gobierno haciendo, pero sí, un puente ahí, sí. Cualquiera piensa que el puente Juan Bosch o el puente Duarte es un puentecito que se cayó en La Vega, igual que el puente Cangrejo en Puerto Plata. Eso fue años con protesta de comunidades incluso para poder reponer. Pujols, ayer llegaron al país los primeros 135 deportados dominicanos por indocumentados, no los deportados que generalmente traemos o que nos envían, que son por delitos que han cometido, que han cumplido en las cárceles de Estados Unidos. Hay una política evidentemente del presidente Trump. Algunos funcionarios han dicho que le conviene al país Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto al nuevo gobierno y las relaciones de la República Dominicana? Bueno, usted sabe que cada país tiene el derecho de ejecutar su política migratoria. Nosotros ahí somos muy cuidadosos porque sufrimos una embestida de parte de la comunidad internacional con lo de la sentencia del Tribunal Constitucional, siendo el presidente Danilo Medina presidente. Entonces, igual que nosotros, eso es un ejercicio de soberanía. Claro, la forma influye mucho. Yo estaba escuchando esta mañana y he leído que el presidente Obama, por ejemplo, deportó más que el presidente Donald Trump. Sin embargo, él no se utilizaba como una bandera y por eso no hizo tanto ruido, no molestó tanto. Yo creo que tal vez es la forma mucho, ¿verdad?, que afecta o que lastima a la comunidad latinoamericana sobre todo. Pero eso es un derecho que tienen los Estados Unidos de proteger su política, de cuidar, ¿verdad?, su política migratoria, igual que lo tenemos nosotros. Igual que hay muy poco que podamos decir ahí. Pero en cuanto a esta nueva administración de Estados Unidos, siendo Estados Unidos principal socio de la República Dominicana, y Trump, que tiene una política de no aceptar indocumentados en su territorio, ¿favorecería esta política una extensión hacia la República Dominicana con el caso que tenemos nosotros con Haití, por ejemplo, con colombianos que han caído en condición de irregulares quizás en la República Dominicana y hasta de venezolanos? ¿Esto nos favorecería a nosotros a nivel de política migratoria? Yo no tengo esa expectativa, yo no creo que llegue hasta ahí, porque ya recordemos que el presidente Trump, este es su segundo mandato, y él había sido presidente. Sí. Así que usted puede tener una idea de cómo va a ser la relación con la República Dominicana a raíz de su primer gobierno. Yo no tengo esa expectativa de que nosotros... Es el gobierno el que tiene que ponerse en orden, en el cuidado de la frontera, en la vigilancia de la frontera, porque incluso, después que usted tiene las personas aquí, muchas veces se habla de las parturientas haitianas, de todo ese tema, ¿verdad? Pero la verdad es que después que usted tiene la gente aquí, hay servicios que son de derechos humanos, cuestión de derechos humanos. Entonces lo que usted tiene que hacer es vigilar la frontera, cuidar la frontera, de modo que no se vulnere la soberanía. Señor Pujol, hemos estado viendo que en los últimos días en el PLD se ha activado como una maquinaria de precandidaturas o de aspirantes presidenciales. De hecho, la última creo que fue este fin de semana con el ex candidato presidencial. O sea, en el PLD, si mal no recuerdo, ya debe de haber de 6 a 7 aspirantes o posibles candidatos. ¿El PLD ha dado apertura a eso o es que simplemente el PLD deja que cada quien aspire? Sí, bueno, lo primero es que eso es un signo positivo, es un signo de salud dentro del partido. El PLD es un partido que tiene una democracia interna y que la practica.
Probablemente somos el único partido del sistema que hace proceso para todo, para elección de titulares de secretaría, para los cargos internos, para la elección de las máximas autoridades políticas, su comité político, su dirección, su secretario general, su presidente. Recurrentemente vivimos haciendo procesos para los candidatos a cargos electivos, diputados, alcaldes. Y bueno, que tengamos una gran cantidad de compañeros que tienen el interés y que apuestan al futuro de nuestro partido y a continuar transformando la República Dominicana, completando la obra de nuestro partido, pues habla muy bien de lo que estamos haciendo en la organización. Y bueno, varios compañeros sí han anunciado en el organismo, en el comité político, que tienen el interés de aspirar, y ya el partido irá poniendo las reglas que tienen que ver con ese proceso de selección del candidato presidencial o de la candidata presidencial en el momento que corresponda. Eso es algo que le corresponde decidirlo, discutirlo a la dirección del partido. O sea, no han normado nada todavía. Gonzalo vuelve, por cierto. No, hasta donde yo no tengo mucha información, pero hasta donde yo sé no ha expresado su interés de aspirar. No lo ha expresado. Sí. Mire, hay una política, por ejemplo, retornando al tema gubernamental. El gobierno está embarcado en fusionar y eliminar instituciones. Una forma, lo que ellos alegan es de reducir el gasto público, una forma de optimizar los recursos. Y por ejemplo, hay un tema que de manera particular yo lo veo con cierto cotejo, que es el tema educación superior. Correcto. Educación. Estos dos ministerios. Sí. El Partido de la Liberación Dominicana, que tiene una Secretaría de Educación, que maneja el tema educativo, ¿cuál es la posición del PLD respecto a esta decisión del gobierno? Con respecto específicamente a la fusión del Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación Superior, el secretariado se pronunció. De hecho, el titular de la Secretaría de Educación, el compañero Andrés de la Mercedes, el titular de la Secretaría de Asuntos Magisteriales, el compañero Radamés Camacho, y los exministros de Educación del partido hicieron una rueda de prensa haciendo un llamado de atención por todo lo que eso implicaría. Primero, son dos sistemas totalmente distintos, son dos funciones totalmente distintas. El Ministerio de Educación es el que implementa la política de educación en el país. El Ministerio de Educación Superior es un regulador de la política de educación superior, que se hace a través de las universidades, una parte de ellas que son privadas y la que es pública, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es autónoma. O sea, no implementa la política de educación superior, a diferencia de educación. Es como tienen funciones totalmente distintas. Y segundo, aquí hay un tema incluso presupuestario. Por ley, el Ministerio de Educación, y fue una lucha del pueblo dominicano, tiene asignado el 4% del PIB. Si usted lo fusiona, usted está reduciendo de facto el presupuesto que le está dedicando a la educación, porque una parte de ese 4% va a terminar destinado a educación superior. Eso es lo que va a suceder. Entonces usted está reduciendo, es como si burláramos esa ley. Totalmente en desacuerdo, yo creo que tienen funciones totalmente distintas. Y mire, usted puede decir, si la discusión fuera, ¿debe ser un Ministerio de Educación Superior o debe ser otro tipo? Bueno, eso se puede discutir, pero que estén juntas, no, eso es una aberración totalmente. En nuestro sistema es un despropósito. Bueno. Señor Pujol, hemos visto que durante 4 años la Procuraduría de Persecución de la Corrupción ha llevado procesos contra exfuncionarios del PLD que llevan ya 4 años en los tribunales. Sin embargo, no se han terminado. Siempre hay posposición, o sea, no hay una sola condena que se haya hecho, ni dando libertad ni condenando. ¿Ustedes han evaluado esa parte? Sí, le hemos evaluado y le hemos denunciado. Nosotros dijimos que una de las cosas que se hicieron con más precisión fue precisamente la persecución en contra del partido y querer establecer en la cabeza de la gente la idea de que la corrupción está vinculada a un partido en específico o a un color. Eso se hizo deliberadamente en nuestro país. Fuimos presa de lo que estaba sucediendo en otros países en Latinoamérica, la politización de la justicia y la judicialización de la política, ambas cosas, o el lawfare, ¿verdad?
todo eso con el objetivo preciso de evitar el desempeño, de limitar el desempeño electoral del partido. De hecho, cuando usted busca las encuestas, nosotros medíamos todos los meses y busca los momentos picos, ve que en esos momentos se producían apresamientos, investigaciones, denuncias, se filtraban expedientes. O sea, eso fue totalmente deliberado. Eso es grave en un país donde tenemos una mora judicial importante, una cantidad impresionante de presos preventivos y un problema de inseguridad latente. O sea, usted utilizar toda la política de persecución del Estado criminal para perseguir a sus adversarios, que fue lo que ocurrió. Nosotros lo hemos dicho. Y junto con eso, la indulgencia frente a más de 30 casos de corrupción que se han denunciado en los medios de comunicación y que no hemos visto siquiera una investigación contra funcionarios de este gobierno. En muchos casos se resuelven con la cancelación del funcionario y se olvida que es como una forma de protegerlo. Y en otros casos, pues simplemente se pasan por alto y ni siquiera se da una explicación, como la denuncia que hemos hecho con el tema de los bonos, que no es la primera, porque además hace 2 años, recuerde que hubo unos 140 millones de pesos que se cuestionaron, se cuestionó su destino y que involucraba unos colmaderos. Nadie sabe en qué quedó eso. No se le ha dicho a la población cuál fue el resultado de esa investigación, si hubo apresamientos, si se establecieron responsabilidades. Y ha habido una cantidad impresionante de denuncias de casos de corrupción sin que hayan sido investigadas en este gobierno. O sea, que sí se utilizó con fines políticos el Ministerio Público. Y a propósito del proceso que ustedes iniciaron de investigación con el tema de las tarjetas, no le han dado respuesta, usted nos ha dicho. ¿Está dispuesto el PLD a llevar a la justicia, a instrumentar un expediente judicialmente por este caso? El PLD no es el gobierno. Bueno, pero es un ente. Nosotros podemos hacer la denuncia, pero ante cualquier denuncia, el Ministerio Público investigaba cuando se trata de casos que tienen que ver con el PLD. Pero no está investigando. Correcto, eso es lo que estamos diciendo. Entonces el PLD tiene una secretaría también y hemos llevado casos y no lo han recibido, o no lo reciben y eso se guarda. ¿Sí? Sí, el secretario de Asuntos Jurídicos, José Dantes, el titular de la Secretaría, ha llevado casos a la Procuraduría para que se investigaran. Aquella vez, con el caso de Supérate, de los 146 millones, nosotros hicimos el esfuerzo, pero a eso se le pone muy poca atención. Okay. Pero ¿bajo qué argumento? Bueno, Geraldino, porque te lo reciben y no se hace nada. Se archiva el expediente. Ya han pasado 2 años. ¿Entiende lo que le digo? O sea, ustedes quieren decir que lo que ha sido la Procuraduría, lo que ha tenido es una función selectiva en este caso. Totalmente, sí, ha habido la aplicación de justicia con carácter selectivo, por lo menos con el tema de la corrupción, totalmente selectivo. Se priorizan o se adelantan investigaciones cuando tienen que ver, cuando son moradas, cuando tienen ese color. Específicamente. Solamente. No específica, solamente. Solamente. Pero eso es grave lo que usted está denunciando. Sí, pero es que fue así, ha sido así. Pero entonces, por ejemplo, el PLD sentar un precedente, ok, si tú quieres no. Sí, claro que sí, lo vamos a hacer. No le dé curso, pero ya yo le estoy adelantando el resultado porque ya lo hemos hecho. Bueno, Johnny Pujols, secretario general del PLD. Gracias por conversar con nosotros, muy amable de su parte. Gracias a ustedes, y felicitar a los Leones del Escogido por el triunfo ayer. Yo, que soy aguilucho, pertenecía al Frente Patriótico. Usted está en el ni tú ni un yo. Escogilucho. Un escogilucho, sí. Un escogilucho. Usted está en el ni tú ni yo. Sí. Señores, a ustedes gracias, nos vemos mañana.